grabando. Esta es nuestra clase de anatomía patológica del grupo B, la segunda parte correspondiente al día 22 de abril del año 2020. Son exactamente las 10:30. Y bueno, ahora les voy a mostrar un pequeño video. No sé si el audio se puede escuchar, voy a tratar de que se escuche. Este es el proceso, rápidamente, muy resumido, de lo que es el proceso de espirometría. Quiero que lo vean para que se fijen el esfuerzo que hace el paciente para justamente respirar, ¿ya? Para el procedimiento. Muy resumida es la espirometría. Fíjense de que este paciente, por ejemplo, cuando hizo la segunda inspiración profunda, él empezó a toser, pero no al momento de inspirar, sino empezó a toser al momento de exhalar para hacer esto. Ahora, mi pregunta para ustedes es, en base a lo que han visto, este paciente es más probable que tenga una bronquitis o tenga un enfisema. ¿Qué creen? Lo voy a preguntar de otra forma. El problema pulmonar del paciente que hemos visto en el video estará más a nivel bronquial o a nivel alveolar. A nivel bronquial, en mi opinión. Está teniendo dificultad, empezó a toser al momento de expirar, ¿no? Entonces quizás los bronquios están comprimidos, entonces se le hace más difícil poder respirar. De hecho, este paciente, su principal problema era ese, él tenía bronquitis. ¿Bien? Y se han fijado otra cosa, que estaba calculando la enfermera, lo que ha hecho ha sido pedirle que haga inspire y exhale el aire. ¿Se han fijado cuánto tiempo ha tardado el paciente en expulsar todo el aire? Calculado, son aproximadamente 7 segundos. Ahora ustedes háganlo. Calculamos en 3, 4 segundos más o menos. La capacidad de expulsar el aire después era muy difícil. ¿Por qué? Porque los bronquios, al estar tan llenos de secreción, el aire poco que logra entrar es muy difícil que logre salir también. La espirometría se encarga de medir estas cosas justamente, esos valores que se determinan en una línea y en base a eso se va calculando un porcentaje. Bien, este porcentaje se toma en cuenta para calcular la fracción expiratoria, el volumen de fracción expiratoria forzada en el primer segundo y después la capacidad vital forzada. ¿De acuerdo? Entonces, ambos valores son los que van a determinar justamente que mi paciente presente justamente esa dificultad respiratoria, ¿no? A una persona, por ejemplo, fumadora, se le suele hacer este estudio. Estábamos preguntando hace rato, en la anterior sesión, cuáles eran las contraindicaciones. Me decían que la neumonía, por ejemplo, no era una indicación, no se puede hacer. A un paciente con asma tampoco. Bien, ¿a qué otro paciente no se le puede hacer espirometría? Pacientes que presenten signos, síntomas de tener tuberculosis. Por ejemplo, un paciente con tuberculosis no se le puede hacer. Principalmente porque no solamente voy a empeorar la capacidad ventilatoria del paciente, sino porque no valoramos tanto la inspiración o la hematosis, sino la lesión pulmonar. Ahora, a pacientes que normalmente no se le hace a menos que esté muy indicado. Estas son las llamadas contraindicaciones relativas. A los niños, por lo general, no se les hace, ¿bien? Porque su capacidad vital va a ser siempre inferior a la nuestra, a un adulto. Tiene que hacer un estudio muy diferenciado y porcentual a él. A pacientes postquirúrgicos, pacientes que estén en estados de náusea, y esto acuérdense bien, a un paciente que esté con un cuadro digestivo, nunca se le hace una espirometría, a menos que sea muy, muy necesario. ¿Por qué no lo tenemos que hacer? Porque podemos inducir el vómito. La hiperventilación que se hace durante la espirometría puede inducir el centro del vómito, que está en el bulbo, junto con el centro respiratorio, e inducir al paciente a vomitar. ¿De acuerdo? Estas son mis contraindicaciones y estas son las indicaciones al paciente al que tengo que hacer. El gráfico que nos va a dar esta espirometría, muy resumido, va a ser así. ¿Qué consiste? Estamos viendo esto, miren, fíjense. Voy a marcar la línea
y vamos a ir inspirando según yo marco. Mira. Respiración normal, inspiración profunda, retengo y bien, eso es lo que tengo que hacer. Este pico que les estoy mostrando ahora mismo es la inspiración forzada, retención y la expiración forzada. Hasta el final, hasta eliminar todo el oxígeno, a dejar mi capacidad residual pulmonar, echo todo el aire y luego vuelvo a inspirar, pero hasta llenar a nivel normal y luego vuelvo a respirar de manera normal. ¿Ya? La pregunta que tengo, ¿un paciente de nacimiento prematuro que tuvo inmaduración pulmonar por su falta de surfactante tiene una predisposición a tener EPOC futuramente? Sí. De hecho, está comprobado de que los pacientes con problemas respiratorios de nacimiento, como aspiración de líquido meconial, problemas de maduración pulmonar, ¿cómo se llama esto? Deficiencias o insuficiencias respiratorias de nacimiento, tienen un gran riesgo de hacer enfermedades crónicas como asma, ser enfermizos por la parte pulmonar o a futuro desarrollar enfermedades crónicas. Ahora, no de manera directa. Por ejemplo, el paciente que tiene problemas de nacimiento como inmadurez pulmonar, que hace insuficiencia respiratoria y requiere que lo intuben, por ejemplo, es muy proclive a desarrollar asma, por ejemplo. Y el asma a futuro puede determinar con los años un cuadro irreversible que es la EPOC. ¿Bien? La EPOC no va a ser directamente que el paciente que tenga problemas de nacimiento a los 30 años va a tener deficiencia, pero puede predeterminarlo. Va a dejarlo con factores de riesgo este paciente. ¿Bien? Entonces, volviendo otra vez al tema que estábamos viendo, mi capacidad vital forzada va a ser este pico que les estoy mostrando. Lo voy a marcar ya. La espirometría es un estudio muy complejo. La verdad, les voy a ser sincero. Es un estudio muy complejo. Requiere no un especialista, pero sí un tipo de médico preparado para hacer esto. No cualquiera lo puede hacer. En el video, por ejemplo, hemos visto que una enfermera estaba haciendo la espirometría. Normalmente lo que se recomienda es que un médico haga, porque hay valores que él tiene que interpretar y corregir. Por ejemplo, en el caso del paciente que hemos visto empezó a toser, ¿verdad? ¿Qué pasa si el paciente empieza a toser durante la espirometría? Entonces ese valor a veces se lo toma como un valor erróneo, tienes que repetírselo otra vez. Lo que estoy marcándoles en rojo, este pico es mi capacidad vital forzada. Bien, es el volumen máximo de aire que yo voy a aspirar, llenar y exhalar. Bien, este pico que estamos viendo, la capacidad máxima de aire que puedo llenar y la capacidad máxima de aire que yo puedo exhalar, esa es mi capacidad vital forzada. Y el volumen expiratorio en el primer segundo es la cantidad de aire que voy a eliminar durante ese primer segundo de exhalación. Bien, dicho de otra manera, si lo hacemos así, mi capacidad vital forzada será esto. Todo el aire que logramos meter y la fuerza con que lo voy a expulsar hasta quedar con mis pulmones casi vacíos. Esa es mi capacidad vital forzada. Ahora, mi volumen expiratorio forzado en el primer segundo sería esto. Desde el primer segundo he expulsado el 80% del aire. Entre ambos se hace un cálculo, un cociente, es un cálculo que se hace en base a una fórmula que no me acuerdo exactamente bien cómo es, la voy a averiguar, ¿ya? Y tiene que salir un porcentual. Este porcentual por lo general tiene que estar entre 70 y 80%. Si es bajo, menos, mucho menos del 70%, ya empezamos a pensar que este paciente tiene una capacidad vital comprometida. Por ejemplo, un paciente con bronquitis no va a hacer esto. Va a empezar a toser porque va a irritar la vía respiratoria. Un paciente con enfisema, al hacer esto, el alveolo no se va a distender adecuadamente, también va a tener problemas. Bien, en base a lo que hemos visto, se puede utilizar un montón de escalas para determinar el grado de daño y también se le hacen cuestionarios al paciente. No todos pueden hacerse una espirometría. Si bien no es un estudio muy caro, no es muy costoso, es un estudio largo
requiere cierto tiempo, por lo menos tiene que hacer este estudio durante media hora. Bien, no sirve hacerlo durante 10 minutos, así todo rápido. Tiene que ser largo, el paciente descansa, vuelve a repetir, descansa y vuelve a repetir. Y en base a las tres que se le hace, es un promedio. Si no se puede hacer por cuestiones de tiempo, economía, suele darles un test. En este caso es el test MRC, en base a 5 preguntas. Entonces al paciente le decimos, de estas 5 cuestionamientos, ¿dónde se quedaría usted? Entonces le preguntamos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, que todos somos deportistas, todos somos gente que, bueno, ahora no estamos muy deportistas, creo que somos sinceros, porque todos estamos sentados todo el día mirando el portátil o el teléfono, y tampoco podemos hacer deporte, ¿no? Pero si nos preguntan, por ejemplo, ¿en qué estadio estaremos? Quiero que lo lean bien y quiero que me digan sinceramente en qué estadio se encuentran ustedes ahora mismo. Mándenmelo por el chat su respuesta. En estadio 1, 2, 3 o 4 o 0. Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Hay alguna pregunta relacionada con la dificultad de respirar al echarse? Porque eso pasa con muchos pacientes que tienen problemas respiratorios. Entonces, ¿en qué se encajaría eso? Eh, Eso se llama ortopnea, bien, la incapacidad. Esta encajaría no directamente, pero esta clasificación no abarca esa parte, ¿ya? Esa es una clasificación clínica, es un estudio que se le hace al paciente cuando se la consulta. Y es la ortopnea, que es la disnea en decúbito dorsal, no va a entrar acá, obviamente sí. Esto no se olviden que este es un estudio rápido que se hace, ¿no? Pero si mi paciente tiene ortopnea, vamos a pensar de que tiene una gran dificultad respiratoria. Podríamos encajarlo en un estadio, por ejemplo, 4. Un paciente con gran dificultad respiratoria para salir de casa, para movilizarse, o incluso actividades como vestir, ¿bien? Porque el hecho de estar en reposo, por ejemplo, y estar recostado y le presenta síntomas, entonces nos va a ubicar que un paciente está con una dificultad respiratoria bastante grave, ¿no? 1. A ver, vamos a ver, ¿qué quiere decir 1? Me falta el aire para andar deprisa, en llano, en plano, o subir una escalera o una pendiente. Creo que la mayor parte de nosotros ahora mismo estamos en un estadio 1, ¿verdad? Pero en nuestro caso, ¿será que nosotros estamos con un grado de patología pulmonar? Yo creo que no. El nuestro, por ejemplo, es porque estamos en reposo bastante y hemos perdido la costumbre de movernos, porque estamos muy sedentarios. En el caso de algunas personas que se ubican en estadio 4, por ejemplo, puede que tenga que ver también un estado de base. Por ejemplo, el embarazo puede complicar bastante la ventilación. ¿Qué me puede decir de qué manera afecta el embarazo la capacidad respiratoria de una persona? Por, por cuenta de la compresión del pulmón. El diafragma. El diafragma se sube para arriba y... Diafragma, sí. Bien. Antes de que continuemos, me quiero tomar mi foto. A ver, quiero ver si están con camisa como yo. Prendan su cámara para que nos tomemos la foto. ¿Quiénes están en Brasil ahora mismo? 1, 2. No sé si se han fijado que se habla de que posiblemente a partir de mayo, mediados de mayo, se empiecen algunas clases. Esto todavía no es definitivo, bien, falta que sea un procedimiento oficial. Esperemos que se pueda resolver pronto esto, bien. Bueno, pues a la cuenta de 3 vamos a sonreír, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Salud. Muy bien. Me agrada verlos a todos. Sé que están ahí, que están todos viendo, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. Este es uno de los muchos tests que se suele hacer para valorar la capacidad de un paciente. No es diagnóstico, pero nos ayuda
a llegar a un diagnóstico. Esta, por ejemplo, es la escala GOLD. Bien, la escala GOLD, junto con este cuestionario fácil y otros signos clínicos más del paciente, me determinan llegar a un diagnóstico. Bueno, este es otro, el test CAT, se llama. ¿Ya? El test CAT también es un poquito más complicado, ¿ya? Se pregunta, por ejemplo, si estoy tosiendo muy seguido, si tengo una sensación de opresión cuando estoy respirando, o en el caso, por ejemplo, del paciente que cuando se echa a dormir, que es lo que preguntaba Blenda hace rato, si, por ejemplo, duermo sin problemas, ¿bien? Duermo sin problemas, del 0 al 5 estoy con mucha complicación en el 5, tengo problemas para dormir debido a la afección pulmonar que padezco, o no tengo ninguno, duermo tranquilo. Aquí entraría, por ejemplo, esa capacidad, esa molestia que tienen al echarse algunas personas, ¿no? En base a la puntuación, clasifico a mi paciente en base a la escala GOLD, se llama eso. Obviamente, no es solo el test, sino también se refiere a lo que viene con el test, la clínica, antecedentes, enfermedades de base y todo. Bueno, ¿qué es una exacerbación? Es el empeoramiento transitorio de la patología. Un paciente con bronquitis o con enfisema puede estar estable durante mucho tiempo, pero de cuando en cuando su cuadro va a empeorar, se va a recuperar y va a volver otra vez, y va a continuar con esa patología. El empeoramiento transitorio se llama exacerbación. Otra pregunta que me hacen, aparte de la lesión causada por la SIRS, la síndrome inflamatorio respiratorio por COVID en un paciente asmático, por ejemplo, ¿el cuadro de POC puede manifestarse rápidamente? Sí, la respuesta es sí. Está comprobado de que la lesión que nos deja el COVID-19 es una lesión que no se ha visto antes, se llama patrones de lesiones en hielo, se las llama, que son zonas de árbol alveolar que quedan como fibrosadas. Esa lesión impide que se puedan distender adecuadamente y va a determinar, claro, si este paciente, por ejemplo, tiene patologías de base, por ejemplo, si es un paciente fumador que le da COVID-19, se recupera, al recuperarse va a desarrollar el EPOC mucho más rápido. En lugar de desarrollarlo en 10 años, por ejemplo, lo va a desarrollar en 5 o 3 años si se empeora el cuadro o si sigue fumando. Entonces sí es bastante probable. Este COVID-19 es una enfermedad nueva. Sus secuelas, sus verdaderos resultados, lo vamos a ver de aquí a unos 5 o 6 años y ustedes lo van a ver. Ahora mismo es tan nuevo que lo que nos interesa más, digamos, a los médicos es sacar al paciente de ese cuadro. Y ahora seguramente los efectos, pues, buenos o malos, mayormente malos, los veremos después de algunos años. Estas exacerbaciones, si el paciente presenta más de 2 exacerbaciones al año, 2 empeoramientos de la enfermedad, es un mal pronóstico. Bien. Si requiere de esas 2 exacerbaciones, de esos 2 empeoramientos, por lo menos uno o más requiere hospitalización, es mal pronóstico del paciente también. Porque me refiere de que el paciente está entrando ya a un cuadro que aparentemente va a ser irreversible. Comorbilidad nos referimos a la patología acompañante. Paciente fumador y además es hipertenso, mala combinación. Paciente fumador que aparte tiene diabetes, también mala combinación. ¿Bien? Entonces, combinar ambas patologías, ya sea una de base con la patología pulmonar, me empeora mucho el pronóstico. ¿Bien? Bueno, ¿cómo tratamos a estos pacientes? Esto lo vamos a ver más en farmacología, pero rápidamente hay 2 líneas de tratamiento. Bien, una, broncodilatadores, hacer que ese bronquio trabaje mejor, se dilate lo más posible. Y lo segundo es darle corticoides para aliviar un poquito la remodelación que estamos viendo. No nos olvidemos de que en el caso de la bronquitis, por ejemplo, el problema principal es un problema inflamatorio crónico. Ese bronquio está inflamado. Itis se refiere a inflamación crónica. Entonces el corticoide lo que va a hacer aliviar esa inflamación, disminuir la secreción y va a mejorar bastante la ventilación. Voy a parar ese estadio de avance, de lesión, pero no va a retroceder. Bien, el tratamiento está enfocado en acompañar o mejorar la calidad de vida del paciente, pero no va a ser curativo. Para el tratamiento hay 2 líneas además, fármacos y tratamientos acompañantes. Las no farmacológicas se refieren justamente a decir al paciente,
primero que nada, deje de fumar, ¿no? Está comprobado que dejar de fumar a cualquier edad alarga la vida por lo menos 5 años más en el paciente. Esos 5 años pues son un regalo para un paciente pulmonar, ¿no? Eh, Mejorar el tratamiento con actividad física. No estamos diciendo que mañana salga a correr un maratón, pero cosas tan sencillas, por ejemplo, en el paciente con bronquitis o que ya hace EPOC, el poco músculo que les sirve, un ejercicio que normalmente se les da es hacer inflar un globo. Eso que estoy haciendo, por ejemplo, es un ejercicio que se le dice al paciente. Se le dice, va a inflar y desinflar este globo 10 veces, hace una pausa y la siguiente hora lo vuelve a hacer otra vez. Los dos pacientes están con su globito en la mano. Estas son las 10 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Hago eso 10 veces. Paro un rato y espero la siguiente hora y lo vuelvo a hacer otra vez. Es un ejercicio habitual que se le suele dar, ¿para qué? Para tratar de mejorar un poquito la distensibilidad pulmonar que ya está comprometida. Nutrición adecuada y prevenir a futuro de que este cuadro se pueda empeorar con una infección. Entonces, sí o sí, pacientes pulmonares crónicos tienen que vacunarse y la antineumocócica para prevenir este neumonía está casi obligado. Bien. A nivel farmacológico, bueno, pues hemos dicho que el principal tratamiento era con broncodilatadores. No voy a entrar mucho en detalle con estos, pero de elección, el salbutamol suele ser el inhalador de acción rápida, es decir, si tengo una crisis, por ejemplo, con mi paciente, su inhalador con salbutamol, o puede ser por tratamiento por vía oral. El que normalmente se utiliza más es el tratamiento con inhalador, el PAP. A ver. Otro de acción rápida, pero de corto efecto, es el bromuro de ipatropio, lo conocemos como Atroven, viene en gota. Este bromuro de ipatropio suele venir en inhalador, pero por lo general se lo utiliza con gotas. Estas gotas se colocan en el nebulizador y entran más profundamente a nivel respiratorio. Cuando hay una crisis de estos pacientes, suele iniciarse con bromuro de ipatropio y después con su PAP de salbutamol. Voy a empezar con el PAP de salbutamol y luego la nebulización con ipatropio. Los que más utilizamos son estos dos, salbutamol y Atroven o bromuro de ipatropio. Bien. A largo plazo puede combinarse fenoterol, ¿bien? Que es un agonista de largo plazo, tarda más en hacer efecto, pero dura más tiempo. Su semivida es de 8 horas aproximadamente. Se lo combina el inhalador con ipatropio. Entonces aquí tenemos doble efecto. El ipatropio me da efecto inmediato y el fenoterol lo mantiene durante el día. Entonces tengo que hacer una inhalación o 2 al día solamente. También se puede combinar ipatropio con salbutamol. Consejo, en lo personal, prefiero utilizar la primera fenoterol con ipatropio. ¿Por qué? Porque el salbutamol, un efecto secundario indeseable que tiene, es que produce aumento de la frecuencia cardíaca, produce taquicardia en el paciente. Bien. Entonces, para evitar este síntoma, podemos utilizar fenoterol sin ningún problema. El segundo, en el paciente, cuando ya requiere oxígeno, puede ser constante o puede ser durante la crisis. ¿Bien? ¿En qué momento va a tener oxígeno constante el paciente? Cuando su saturación sea menor a 88. ¿Bien? O la presión parcial de oxígeno sea menor a 55. La presión parcial de oxígeno tiene que estar siempre por encima de 80, 85, 90. Si está menor a 55, ya el paciente tiene que tener su oxígeno constante, ¿no? El pronóstico de estos pacientes es relativo, ¿bien? Tiende a empeorar según va avanzando la enfermedad. Me preguntan, cuando utilizaba Berotec en nebulizaciones me causaba taquicardia de una manera prolongada. ¿Puede facilitar el cuadro de insuficiencia cardíaca derecha o nada que ver? Bueno, pues ese efecto de taquicardia, por ejemplo, que hemos hablado, que da algunos broncodilatadores, es un efecto secundario indeseable. ¿Ya? Lo que hace es inducir el efecto inotrópico del corazón. Pero eso es momentáneo. Bien, estará durante el tiempo que tenga semivida. Hablamos de aproximadamente, si es inhalador, por ejemplo, estará con taquicardia del paciente 1 hora, 2 horas más o menos. Y de ahí el corazón se va a regular. Si el paciente hace un tratamiento a largo plazo, con vía oral, por ejemplo, y la taquicardia se mantiene,
En ese caso sí podemos hablar de cuadros de remodelación. Pero no hablamos de insuficiencia todavía. Para hablar de insuficiencia hay que hablar justamente de incapacidad del corazón para bombear sangre. ¿Puede sobrecargar el corazón un poco? Sí puede. Pero llegar a ser una insuficiencia cardíaca más adelante es más probable que la patología de base lo haga, pero no tanto así en parte. ¿Bien? Bueno, cuando mi paciente tiene una exacerbación o una coinfección, sí o sí tenemos que darle su tratamiento antibiótico. De hecho, paciente que ingresa internado suele entrar porque su cuadro de base, su EPOC, se complica con una infección. Es muy fácil que estas personas se infecten por bacterias, ¿bien? De entrada tengo que preguntarme, ¿será que él tiene una infección gram positiva o gram negativa? Bien, se le hace un cultivo de secreción y en base a eso se inicia una terapia. Si el paciente no tiene factores de riesgo, es decir, es relativamente joven, menor de 65 años, un volumen expiratorio forzado en el primer segundo mayor a 50, es decir, que más de la mitad del aire lo puede expulsar en el primer segundo y no tiene antecedentes de otras exacerbaciones, el tratamiento puede hacerse en casa a partir de tratarle con betalactámicos. La elección suele ser la amoxicillin. Por el contrario, si el paciente es adulto, si tiene muchos factores de riesgo, se enferma todo el tiempo, hay que internarlo. El tratamiento que yo prefiero por lo general es levofloxacino, ¿ya? Por vía endovenosa una vez al día. ¿Ya? Se puede combinar con un metalactámico, pero por lo general la levo endovenosa suele ser más que suficiente para los pacientes internados. Bien. Esto de manera